Y lo que vamos a hacer hoy es esto que se ve ahí. ¿Qué dice? Un algoritmo para calcular el seno de un ángulo que está dado en grados. Vamos ahora, pues ya tenemos dentro de nuestra clase mate o librería mate, tenemos pues ¿qué funciones? Potencia entera, factorial, ¿cuáles más? Div, mod, ayúdenme, ¿cuáles otras? La potencia entera, porque exponencial es otra, ¿verdad? Exponencial sea la X, esa no la tenemos. Tenemos también permutaciones, combinaciones, lo que vimos ayer, el div, el mod. Bueno, entonces vamos ahora a empezar con las funciones trigonométricas. Dice ahí que el ángulo debe estar dado en grados. Bueno, vamos a poner los datos de entrada y salida. Entrada y salida. ¿Cuáles serían los datos de entrada? Nada más el ángulo. Que ahí dice que debe estar en grados, ¿sí? ¿Y la salida? ¿Qué es? El valor del seno. Ok. Ahora, ¿cómo se calcula? ¿O qué quiere decir el seno? Antes de todo, ¿qué quiere decir seno? ¿Qué significa? ¿Cómo? Ya dijimos que la raíz cuadrada es buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé el original. Luego ya sabemos pero el seno, ¿qué viene siendo? Bueno, ok, a ver jóvenes, acá estamos en clase. Entonces, el seno es la razón. ¿Qué unidades tiene el seno? O sea, por ejemplo, si yo digo, la longitud de aquí a la puerta hay como 40 metros, ¿sí? Y ahorita estamos como a unos 20, ¿qué? ¿Será unos 24 grados? ¿23, 24 grados? O sea, esos valores tienen unidad. ¿Qué unidades tiene una función trigonométrica? ¿Depende? No, o sea, el ángulo sí está en grados, el ángulo. Pero el seno, o el coseno, en este caso estamos viendo seno, ¿qué unidades tiene? ¿Por qué no tiene unidades? No, no tiene. No tiene. ¿Por qué no tiene unidades? A ver, acabas de decir, es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. O sea, que vamos a dividir, vamos a poner que un triángulo tenga medidas en centímetros, cualquiera, que fuera en centímetros. El cateto opuesto va a medir una cantidad de centímetros y la hipotenusa va a dividir otra cantidad de centímetros, va a medir. Entonces, si los dividimos, pues se cancelan, ¿verdad? Entonces, las funciones trigonométricas no tienen unidades, son adimensionales. Bien, pero pues, ¿cómo vamos a calcular el seno de un ángulo? Me voy a apoyar en unas notas que tengo por aquí que luego les voy a compartir ahí en la página. Dice que, bueno, los datos de entrada es el ángulo, ya lo vimos. El dato de salida, yo puse seno, ¿verdad? Y aquí lo cambié por una variable que se llama suma. Ahorita vamos a ver por qué. Seno del ángulo. Bueno, entonces aquí recordando lo que tú ya dijiste, un triángulo, ¿por qué se llama rectángulo? ¿Cuándo es? Cuando tiene un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se llaman los lados que forman el ángulo de 90 grados? Se llaman catetos, ¿sí? Este es un cateto, y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa, y siempre es el lado más grande de los tres. Siempre la hipotenusa es más grande que los tres. Hay una relación entre ellos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál es la relación entre la hipotenusa y los catetos? Ya la hemos utilizado en algún ejercicio. ¿Qué relación? Por ejemplo, si yo conozco los lados de los catetos, ¿cómo puedo calcular la hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras. Dice, el cuadrado de un cateto más el cuadrado de otro cateto sumados y con la raíz cuadrada me da la hipotenusa. Bueno, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? ¿Cómo saber cuál es cuál? Bueno, eso depende de qué ángulos esté considerando. Hay un ángulo recto, pero hay dos ángulos agudos. ¿Sí? Si tomamos como referencia, el cateto opuesto es el vertical, porque está enfrente, es opuesto. Y el adyacente sería el que está en un lado, ¿no?
Pero si tomáramos este ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? Pues el de abajo. Y el adyacente sería este. O sea, por eso no podemos decir así de manera categórica o definitiva, este es el cateto opuesto, este es el cateto, depende del ángulo que estemos considerando. Bueno, yo aquí hice un triángulo, quise medir un triángulo con una regla, pero como las aplicaciones pues traen ahí opciones, yo me di a la tarea de crear un triángulo y estas medidas que ven aquí no es que tenga un super transportador ni una super regla ahí que me dé hasta 10 milésimas, sino que pues con la aplicación hice mi triángulo y le dije, dame la medida en centímetros. Y ya, a lo mejor ese no quedó ahí, ¿verdad? Pero está a escala. Por eso ven una precisión así como un poquito difícil de lograr con, con un instrumento típico, una regla. Ya ves que si queremos más precisión al medir por una longitud que usamos, la regla del estuche de geometría pues es un poquito, pues nos da hasta cuando mucho, y eso si tenemos buena vista, nos da hasta punto y algo, ¿verdad? Un decimal. Y así queremos más decimales, ¿qué instrumento tendríamos que usar? ¿Alguien conoce algún instrumento que me dé más precisión a la hora de medir? Pues bueno, hay uno que se llama Vernier, no sé si lo han, una reglita, ¿sí? Tiene una escala, pero bien finita, y entonces esa me da más precisión, pero no tanto como esto. Esta precisión que ustedes ven es porque yo lo medí, pues con la misma aplicación. Le hice, en centímetros, dime cuánto mide, y me dio, no solo, me dio mucho más decimales. El ángulo fue lo mismo. Le dije, dime cuánto vale este ángulo. Pues no tengo un transportador con muchas rayitas ahí, hasta las 10 milésimas. Bueno, entonces, esto fue con el fin de tener una precisión, pues, lo más cercano a como lo usamos en la calculadora. Bueno, entonces, este ángulo, ¿cómo lo calculamos? Su cateto opuesto viene siendo este, para este ángulo, ¿verdad? Su cateto adyacente viene siendo este, y su hipotenusa este. Bueno, entonces dividimos el cateto opuesto entre la hipotenusa y me dio este valor. Si nos vamos a la calculadora y le damos seno de esos, ¿alguien lo puede hacer, por favor? El seno de ese ángulo, a ver cuánto nos da. Sí. Es el ángulo 35.4858. Le dan seno y debe dar algo como esto, ¿sí? Bueno, yo no lo hice con la calculadora, lo hice midiendo los lados, pero obviamente este método nada más lo recordamos para saber de dónde partimos o qué quiere decir el seno. El seno es una razón entre dos lados, ¿no? De un triángulo rectángulo. Pero obviamente, ¿por qué este método, que es muy sencillo, por qué no lo podemos usar para nuestro problema? A ver, en la calculadora, ¿cuántos datos me pide para calcular el seno? Nada más me pide el ángulo, ¿no? Entonces, eso, si yo quisiera calcular de esta manera, tendría que pedir el cateto opuesto y la hipotenusa. Y luego ya nada más el algoritmo haría una división. Pero se llama, ¿qué usuario se va a poner a medir un triángulo rectángulo para? Pues nadie. Pues si no, pues ese método no, ¿verdad? Entonces, igual que en la raíz cuadrada, tenemos que buscar un método que podamos implementar en un algoritmo. Bien, entonces eso lo podemos lograr. Si quieren ya, ustedes leen con más calma todo el documento. Este documento lo generé cuando estábamos en pandemia y que no era así presencial. Sí, entonces lo vamos a hacer a través de una serie, no serie de Netflix, sino una serie matemática. Hay muchas series matemáticas, que sirven para muchas cosas. Hubo un matemático que se apellidaba Taylor hace muchos siglos, que generó una serie de series o una cantidad de series para hacer cálculos de ciertos valores matemáticos. Entonces dice, si tú quieres calcular el seno de un ángulo, puedes usar esa serie. No fue tan fácil como yo lo estoy diciendo. No sé cómo llegó a eso, ¿verdad? Pero llegó. Entonces, lo vamos a hacer nosotros a través de esta serie. Ahorita la vamos a analizar, la tenemos que analizar a detalle para poder implementar el algoritmo. Ahorita lo único que vamos a identificar aquí es que es infinita. Estos tres puntitos, ¿qué quiere decir?
que es infinito. O sea, ¿cuántos términos tiene la serie? Una cantidad infinita. Obviamente nosotros no vamos a poder hacerlo hasta el infinito. Tenemos que cortar en algún momento y decir, hasta aquí me da un resultado aceptable. Luego, ¿cuántos términos de la serie se ven aquí? Cada uno de estos elementos lo vamos a llamar término. Un término, dos términos, tres términos, cuatro términos. Se ven cuatro, ¿sí? Se ven cuatro. Bien. ¿Y cómo se calcula cada uno? Ah, bueno, esta X viene siendo el ángulo, pero ahí dice que el ángulo tiene que estar en radianes. Y ahí vamos a tener que hacer una conversión. El usuario me va a dar el ángulo en grados y nosotros tenemos que trabajar la serie en radianes. Entonces ahí vamos a tener que hacer una conversión. Bueno, una vez que digamos, variable de entrada, ángulo, lo vamos a convertir a radianes y lo vamos a poner en la variable X. ¿Sí? Ok. Vamos a analizar así rápidamente la serie. Cada término, ¿cómo se calcula? Una potencia entre un factorial. Tal vez en el primero no se ve, pero se está elevando la primera potencia y se está dividiendo entre el factorial de 1. Nada más que como es 1 y 1, pues eso no se ponen. ¿Y qué otra cosa no se pone? El signo más. El primer término tiene un signo más, pero no se pone porque es el primero, por convención, ¿verdad? Bueno, entonces cada término se va a calcular elevando el ángulo y en radianes a una potencia. Esa potencia, ¿cómo va creciendo en cada término? ¿De cuánto en cuánto? De 2 en 2, ¿verdad? Y se va a dividir entre el factorial de ese mismo exponente. También va de 2 en 2. ¿Cuál término seguiría aquí? X a la 9 entre 7 a la, entre 9 factorial. ¿Sería positivo o negativo? Negativo. Va alternando, ¿verdad? Positivo, negativo, positivo, negativo. Bueno, eso que estamos identificando lo tenemos que llevar a un algoritmo y, por ejemplo, la potencia va a ser una variable, el signo va a ser otra variable, el término es otra variable, ¿sí? El exponente, bueno, entonces vamos a hacer eso. Me voy para acá y voy a rescatar esas fórmulas, la tengo por aquí, para irla analizándola, irla desmenuzando y luego ya la reflejamos en un algoritmo. Bien, entonces voy a decir que hasta aquí. Ahí así. Voy a encerrar este viene siendo un término. Este es otro término. Más arribita. Bueno, entonces lo hago para acá. Ahí. Y luego, este es otro término. Ahí así. Y este es otro, ¿sí? ¿Hasta dónde le vamos a seguir? Pues, bueno, si quisiéramos seguirle, esto sería hasta el infinito y más allá. Bueno, esto indica que va hasta el infinito. Cosa que pues no vamos a poder hacer. Bien, entonces cada uno de esos le voy a llamar término. Vamos a ponerlo por aquí. Ya estoy poniendo nombres de variables, ¿sí? Bueno, este infinito pues no es variable. Bueno, ese término lo voy a indicar por aquí. Más que con otro colorcito. Este es un término. Este es otro. Nada más que va cambiando en cada valor o en cada vez que va avanzando, va cambiando. Bueno, esos términos los podríamos controlar con un contador. Este es el primer término, bueno, lo voy a poner por aquí. Este sería el primer término. Y luego este sería el segundo, el tercero y el cuarto. Se supone que llegaría hasta el infinito, pero pues no va a poder ser así. Sí, ¿hasta dónde estaría bien que llegara el contador? Pues eso es cuestión de hacer pruebas. No, cada término es un número que se va a sumar y se va a restar. Ahorita lo vamos a hacer a mano. ¿Sí? Ok, bueno. Porque yo ya lo analicé, porque yo ya lo comprobé,
vamos a decir que hasta 15 términos me va a dar una precisión, pero bastante buena para el cálculo del seno. ¿Sí? Este 15 es arbitrario en el sentido de que yo puse un número, pero pues lo puse porque yo ya lo analicé. Entonces vamos a decir que hasta 15, bueno, esta variable va a ser la de control y la voy a llamar i. Ya estoy diciendo cuál ciclo voy a usar. ¿Cuál ciclo vamos a usar para controlar? Un para, ¿verdad? El para va a ir del 1 al 15. No se lo pregunté al usuario, yo lo determiné por análisis, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, se analizó que 15 términos dan una precisión aceptable, razonable. ¿Sí? Igual pueden decir, ¿por qué no 14? ¿Por qué no 16? Bueno, ya es cuestión de que lo veamos. Bien, esta I se va a ir incrementando de uno en uno. Porque es un contador, ¿verdad? Va a ir de uno en uno. Luego, vamos a analizar qué pasa con la P. Bueno, le voy a llamar P, ¿sí? Al exponente. Este va a ser P. O sea, el exponente. A ver, jóvenes, están platicando mucho. La P va a estar aquí. Ahí no se ve el 1. La P también va a ser esta. ¿Sí? Y bueno, va a ser también esta. Ya se van a ver muchas flechas, ¿verdad? Y también va a ser esta. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal si les cambiamos el color? Bueno, ahorita vemos. La P va a empezar en 1. A ver, lo voy a poner por aquí. ¿Sí? La P va a empezar, ¿por qué en 1? Oh, ya no me dejó. Aquí está. La P va a empezar en 1. Ya me cambió el teclado. P es igual a 1. Y ¿cómo se va incrementando la P? ¿De cuánto en cuánto? ¿De 1 en 1? ¿La P se va incrementando de 1 en 1? ¿De cuánto en cuánto? De 2 en 2. La P, lo que estoy poniendo en azul es el valor inicial de la variable y lo que estoy poniendo abajo es cómo se va a incrementar. Ese incremento, este que puse aquí y este otro, pues va a ocurrir dentro del ciclo. ¿Sí? Va a ocurrir dentro del ciclo. ¿Qué tal si lo pongo de otro color? Se me hace así muy... Digo, para que no se amontonen tanto, ¿sí? Bueno, ¿qué faltaría? Bueno, el término, ¿cómo se va a calcular? ¿Cómo se calcularía? Sería la potencia, tenemos una función que eleva potencia, la x la elevaríamos a la p y lo dividiríamos entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto? A ver, la p va cambiando de 2 en 2, ¿no? No es, en cada término no estamos calculando el factorial de p. O sea, la p me está sirviendo para el exponente, pero también me sirve para el factorial. Entonces aquí sería entre factorial de p. Se supone que nosotros ya tenemos una función potencia y una función factorial. Bueno, y ese término, ese no se va acumulando, ese se calcula, bueno, sí se acumula, pero al resultado final. Nosotros vamos a tener una variable que se llama suma, que va a empezar en 0. Precisamente por eso, la variable que yo pongo como salida va a ser suma, no seno. Bueno, esa variable suma se va a incrementar, ¿sí? O sea, suma va a empezar en 0 y nosotros vamos a ir sumando cada término hasta llegar al resultado. Bien, entonces, ya nos falta todavía ver que los términos no siempre se suman, ¿verdad?
¿Qué pasa con el término? El primero se suma y el segundo se resta. El tercero se suma. Entonces, vamos a, para eso, yo voy a utilizar, bueno, esto lo voy a poner un poquito más para arriba. ¿Así? ¿Sí? Voy a poner una variable que voy a llamar signo. ¿Sí? Signo que va a empezar en 1, porque aunque aquí no se ve, la X es positiva, ¿no? O sea, el primer término se va a sumar y a partir del segundo se va a restar. Entonces, cuando la I valga 1, el signo debe valer 1. Pero cuando la I valga 2, ¿cuánto debe valer el signo? Menos 1. Y cuando la I valga 3, ¿cuánto debe valer? Otra vez más 1. Y cuando la I valga 4, menos 1, ¿verdad? Luego, así va. Bueno, entonces quiere decir que el signo va a empezar en más 1, por eso aquí es igual a 1, pero cada vuelta, cada valor que cambie la I en cada vuelta del ciclo, tiene que ir cambiando al signo opuesto. Si vale a 1, a la siguiente vuelta debe valer menos 1. Y luego a la siguiente vuelta otra vez debe valer 1. ¿Cómo podemos lograr eso? Puede ser con un if, pero ¿cómo le hacemos para que, a ver, ¿cómo convierto un 1 a menos 1? ¿Lo multiplico por cuánto? Por menos 1. Y luego, si ese menos 1 lo vuelvo a multiplicar por menos 1, ¿cuánto me va a dar? Más 1. Entonces, la cuestión es multiplicar el valor que tenga signo por menos 1 para que me lo cambie, ¿no? Entonces sería signo nuevo es igual al signo anterior por menos 1. Lo que estoy poniendo en verde es lo que va a ir dentro del ciclo. La P se tiene que incrementar de 2 en 2, signo se va a multiplicar por menos 1, el término se va a calcular de esta manera. Obviamente la P pues no va a valer lo mismo en cada vuelta del ciclo. Aquí va a valer 1, aquí va a valer 3, aquí 5, aquí 7, el factorial lo mismo. Entonces, ¿pero cómo le hago para que todo eso se vaya sumando? Finalmente, en donde se va a acumular es aquí en la variable suma. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que la suma es igual a la suma anterior, va a empezar en 0, más el término pues se calcula de esta manera, multiplicado por el signo. A ver, lo voy a poner un poquito más para acá. ¿Sí? La suma va a empezar en 0. Lo que estoy poniendo es el valor inicial de la variable. El único que no tiene valor inicial es término. Ese se calcula nada más. Pero P sí tiene un valor inicial y se va incrementando. Suma tiene un valor inicial y se va incrementando, ya sea sumando o restando. Signo también tiene un valor inicial y se va cambiando con la multiplicación por menos 1. La I también tiene un valor inicial y se va incrementando de 1 en 1. Bueno, ya tenemos casi todo listo. Digo casi porque ahora lo que vamos a necesitar es, sí, de hecho tenemos ¿cuántos contadores? 2 contadores, P e I, ¿sí? P e I. Y tenemos, pero suma, bueno, suma es un acumulador, acumula el valor del término, y signo, pues viene siendo un acumulador de multiplicación por menos 1. ¿Sí? Nada más que el efecto, pues es que nada más deja más 1 menos 1 más 1 menos 1. Bueno, lo que me faltaría es, como el ángulo me lo van a proporcionar en grados, ¿sí? Nada más se van los del foro, no se van a ir los demás. Bueno, entonces nos falta convertir el ángulo a radianes. Bien, entonces, ¿cómo es la conversión? Recordemos que pi radianes es igual a 180 grados. ¿Sí? Ese es un factor. Es lo mismo decir pi, pero en radianes, que 180, pero en grados. Bueno, entonces aquí sería la X, el ángulo X, es igual a ángulo. El usuario me va a dar el ángulo en grados y yo necesito pasarlo a radianes. Entonces aquí pues vamos a poner una formulita. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la X? ¿Igual a qué? Es una regla de 3. Sería el ángulo que me dé el usuario
lo multiplico por pi y lo divido entre 180. Entonces sería ángulo por pi entre 180. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para convertir los grados que me da el usuario a radianes. Bien, ya tenemos casi todo listo para empezar nuestro algoritmo. Vean cómo ahora pues resultaron muchas más cosas interesantes por ahí. Y pero antes de eso, antes de hacer el algoritmo, vamos a comprobar de manera manual el seno de algún ángulo. Bueno, voy a poner aquí, a ver, el seno de 68 grados. El ángulo que se me ocurre ahorita, ¿eh? ¿Cómo se calcularía? ¿Los jóvenes de atrás sí están en clase o nomás están platicando? ¿Están platicando del seno del ángulo o de qué? No creo, la verdad no creo. Bueno, ¿alguien me ayuda, por favor? El seno de 68 grados, porfis. Con 4 decimales de precisión. 0.92. Así es. Gracias. Punto 9271. Si lo pueden verificar, por favor. Bien. Está bien. Entonces, ahora vamos a tomar este valor, pero vamos a aplicar la serie. ¿Cuántos términos tiene la serie? ¿Cuál es? La serie. ¿Cuántos tiene? 15. No, pero la serie. La serie sí, ¿cuántos tiene? O sea, Taylor, ¿de cuántos términos lo dejó? Infinito, infinito. Pero nosotros vamos a hacer 15 en el algoritmo. Manualmente, pues no vamos a hacer 15 porque aquí nos lleva toda la hora. Vamos a hacer nada más 4, los que se ven ahí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a decirle, primero, la X, voy a tomar este valor de la X, este de aquí. Dice, la X va a ser el ángulo 68 por pi 180. en 380. ¿Me dicen, por favor, cuánto da eso? Con 4 decimales. ¿Cuánto da? Es 68 por pi en 380. Sí, en 380. ¿Que nadie tiene todavía la operación? ¿De cuántos decimales? 4 decimales. 1.1868. 68 así. Sí. Gracias. 1.1868. Es decir, es lo mismo 68 grados que 1.1868 radianes. Si alguien más lo puede verificar, no por desconfianza, sino para asegurarnos, ¿sí? Ok, bueno. Entonces vamos ahora a hacer la serie. Dice aquí, seno de, no le voy a poner 68, sino 1.1868 es igual. Y voy a seguir pues la serie, nada más que tomando como valor de X el 1.1868. Dice, primero toma la X, 1.1868 menos, ahora 1.1868, elévalo al cubo y lo divides entre 3 factorial que viene siendo 6. Sí. Luego, más 1.1868, elévalo ahora a la 5 y divídelo entre 5 factorial que es 120. Lo menos 1.1868 elevado a la 7 entre 7 factorial que es 5040. Claro, aquí sigue, pero nosotros le vamos a dejar hasta ahí. Entonces ya por favor me dicen cuánto da cada uno. Les ayudo con el primero. ¿Sí? ¿Menos qué? 1.1868 elevado a la 3 y luego dividido entre 6. ¿Cuánto dio?
Otra vez. Sí, 1.1868 elevado a la 3 y dividido entre 6. 95. ¿Siento no? 127, 8. ¿Será? A ver, se me hace mucho. Yo veo que algunos lo están haciendo o estará en el celular más bien, ¿verdad? Se me hace mucho. Ah, sí, ya sé que lo vi. ¿Sí? Tiene que quedar más o menos. No, pues yo digo que da menos de 1. 0.27. Sí, a ver, si lo verificamos. Sí, sí, sí. Sí, ok, gracias. Y luego ahora, por favor, 1.1868 elevado a la 5 entre 120. Aquí este se suma. Se suma y se resta. Cada vez debe ser más pequeño, ¿eh? ¿Así? Sí, sí ven que cada vez daba más pequeño. A ver, ahora es el siguiente. 1.1868 a la 7 entre 5040. ¿Cuánto dio? No, sí dice ahí, digan por favor, hombre. Por 10, sí, así dímelo. Por 10 a la menos, sí, hasta 4. 97. Por 10 a la menos 4. Quiere decir que esto le vamos a poner, para que se vea el valor real, 0.123, así, es así. ¿Sí? Bien, entonces esto, ahora sí, por favor, vean cómo, si calculáramos el siguiente término, daría mucho más pequeño. Por eso, cuando lleguemos como al 15, el valor va a ser pequeñísimo. Ok, entonces, me dicen por favor cuánto da esto. Ahora sí son sumas y restas. ¿Y qué más? ¿Algún otro? ¿Sí da lo mismo que aquí? ¿Sí? Aquí. ¿Sí da? Sí. O sea, estamos comprobando que la serie efectivamente llega a... Esto lo hicimos en la calculadora. Bueno, ustedes lo hicieron en la calculadora. Entonces, bien, entonces ahora vamos a replicar esto, pero en un algoritmo. Debe servir para cualquier ángulo, ¿no? Ok, entonces lo vamos a hacer en PCI. Mande. No debemos usar nada de las funciones de mate, de mat, ninguna función. Y no hay en JavaScript. Sí, sí, hay. Pues mat.sin. Mat.sin. Es que realmente lo que estamos haciendo nosotros es cómo funcionan por dentro esas funciones, ¿no? Cómo trabajan por dentro. Bueno, entonces, vamos a generarla. Sí, claro, no estamos descubriendo el hilo negro, ni mucho menos. ¿Sí? Ok, entonces, el algoritmo se va a llamar C. A ver, ¿qué tipos de datos son las variables? ¿Cuáles variables vamos a utilizar? Las puse todas en azul. Término es de tipo real. P es de tipo entero. La I pues es de tipo entero. Suma es de tipo real. El signo es de tipo entero. Ok, entonces vamos a ponerlos por aquí. Vamos a definir la I, la P y signo, a ver si no se me pasa alguna por ahí, como entero. Y luego vamos a definir el ángulo, es lo que le vamos a pedir al usuario, la X, que es pero ya en radianes, la suma y el término como real.
¿Qué me está marcando aquí? Ah, aquí puse una coma. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el único valor que vamos a pedir? El ángulo. ¿Qué le diríamos aquí? Escribir. Ángulo en grados. Vamos a leer ángulo. ¿Verdad? Luego, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Convertir eso a radianes. Eso lo vamos a hacer con esta formulita. Voy a encerrar las fórmulas que vamos a utilizar. Todas las expresiones que vamos a usar en nuestro. Les voy a poner así. Miren, vamos a utilizar esta en algún momento. Luego, esta también. Y la conversión. Y es igual a I más 1, pues de alguna manera lo vamos a hacer, pero el mismo ciclo lo va a dar. Signo por menos 1, esto también. ¿Sí? Parece que no se me pasa ninguna. Esas son las expresiones que vamos a poner, claro, en el lugar adecuado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar la variable ángulo y convertirla a radianes. Es esto. Entonces, vamos a ponerle por aquí. Decir, X es el ángulo que me dio el usuario multiplicado por pi. Pi es una constante que trae entre 180. Ese es el ángulo. Luego, dice, vas a poner un ciclo, ¿sí? Un ciclo. ¿El ciclo de qué valor a qué valor sería? A ver, jóvenes, platicadores, ¿qué tipo de ciclo vamos a usar? Un for, ¿verdad? Porque estamos diciendo que va a ir del 1 al 15. Entonces, vamos a usar un ciclo para, sería variable numérica y el valor inicial, pues va a ser 1. ¿Hasta qué valor? Hasta 15. Con paso 1, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer una secuencia de acciones que sería calcular el término. Y luego el término necesito la variable x, que ya la tengo, la p, que va a ir cambiando de 2 en 2, el factorial, pero no tengo esas funciones, no las tengo. Yo las puse ahí en el entendido de que ya tenemos en la librería Mate la función potencia y la función factorial, pero pues eso no lo tenemos ahorita en el algoritmo en PCI. Entonces vamos a agregar esas funciones y sirve que recordamos cómo se hacen esas operaciones. Así es que bueno, voy a primero a grabar esto, que sería FD 0427C. Ok, entonces voy a agregar una función para calcular la potencia entera, esta función. Nada más la voy a recordar porque ya tenemos el algoritmo y luego nada más que el algoritmo lo hicimos así como independiente y ya cuando lo pasamos a Java lo metimos a una función. Ahora necesitamos esa función, por eso la tengo que volver a hacer. Entonces aquí sería variable retorno, si recuerdan, usamos la variable pot. El nombre de la función se llama potencia. Y el argumento, pues son dos argumentos, la base y el exponente. La base le llamamos así, base y exponente. Estamos haciendo lo mismo que ya teníamos. Y luego aquí tenemos que declarar las variables que se requieran aparte del parámetro. Entonces vamos a definir pot como real. Y vamos a definir, también lo resolvimos con un ciclo para y como entero. ¿Por qué podemos poner otra vez la i? Pues porque estamos en un ámbito diferente. Esto es del algoritmo, esto es de la función. Son independientes las variables. Bien, entonces lo que hicimos para calcular la potencia de un número, si lo recuerdan, es poner la variable donde va el resultado, le empezamos en 1. Luego pusimos un ciclo para. Ciclo para. El ciclo para es variable numérica, pues la i. Valor inicial, 1. Y el valor final es el exponente, ¿sí?
Esa variable exponente es la que me va a decir cuántas veces voy a multiplicar. Exponente. Con paso 1. Y lo único que hicimos dentro del ciclo es la variable pod sería la anterior por la base. El retorno de, de la variable pod pues no se escribe, pero sí lo hace. Esa fue la función potencia. Bueno, también necesitamos la función factorial. Esa la voy a agregar. Entonces voy a agregar otra función. E insertar una función. Más que siempre la pone arriba, ¿verdad? Bien, ahí está, no importa dónde la pongo. Está fuera del algoritmo y fuera de la otra función. Bueno, aquí la variable de retorno va a ser fac. El nombre de la función va a ser factorial. Y el único argumento que necesita es el valor del cual se va a obtener el factorial. Bueno, se supone que en teoría el factorial es entero, pero ya vimos que con entero no nos da un rango muy amplio. Llega hasta el 12 nada más. Entonces, por esa razón, el factorial lo vamos a manejar como real, el resultado. La n sí va a ser entero. Bueno, entonces vamos a definir la variable fac, que es donde va el resultado, como real. Y vamos a definir la variable i como entero. Definir la variable Como entero. ¿Sí? Es que aquí tenemos tres variables, tres veces la variable i, pero cada una está en su rollo, ¿no? En su función. Ok, entonces aquí diríamos, ¿cómo calculamos el factorial? La variable de resultado la iniciamos en 1 porque va a acumular multiplicaciones y lo que va a multiplicar es el valor de la i que va avanzando dentro del ciclo. Vamos a poner aquí otro ciclo para. Si en esa ocasión cuando hicimos el algoritmo del factorial o de potencia ya lo hubiéramos convertido a función, pues simplemente la copiábamos y ya. Bueno, entonces la variable numérica es la i, valor inicial va a ser 1. El valor final, ¿cuántas multiplicaciones voy a hacer? Pues eso lo indica la n con paso 1. Y lo que va a hacer es multiplicar. Fac es el anterior fac por el contador del ciclo. Y por i, para que sea por 1, por 2, por 3. Y ya tenemos la función factorial. Bueno, entonces ya que tenemos esas dos, nos regresamos al algoritmo principal y dentro del ciclo le vamos a decir que el término, ¿cómo se va a calcular? Eso lo tenemos aquí. Dice, el término va a ser la potencia del ángulo x elevado a la p entre el factorial de p. Ese es el término. Y luego dice que ese término lo vamos a ir agregando a la variable suma. ¿Sí? Suma que debe empezar en 0. Entonces, antes de que entre el ciclo, la suma va a ir ahí es donde se va a acumular el resultado. Suma es 0. Y entonces acá le vamos a decir que la suma va a ser la suma anterior más el término multiplicado por el signo. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Decimos, la suma es lo que lleves acumulado más el nuevo término multiplicado por el signo. El signo es el que va a decidir si se va a sumar o se va a restar. Bueno, si lo dejáramos así, pues siempre lo va a hacer a la 1 el factorial y la potencia a la 1. Necesitamos que lo vaya haciendo para el 3 y luego para el 5. Por eso es donde necesitamos que la P se incremente de 2 en 2 dentro del ciclo. Claro que debe empezar un valor de 1, la P debe empezar en 1, y dentro del ciclo esa P se tiene que incrementar de 2 en 2. ¿Así? Y el signo, pues si lo dejamos así siempre lo va a sumar. Lo que queremos es que en una vuelta lo sume, en la siguiente lo reste, en la siguiente lo sume. Por esa razón el signo empieza con 1 antes de que entre al ciclo. Y dentro del ciclo le decimos que el nuevo signo es el anterior
por menos 1. Y ya tenemos, pues, todo lo necesario para que cuando salga del ciclo el resultado está en la variable suma. Entonces vamos a decirle aquí, un escribir, ¿verdad? Escribir seno, le voy a agregar el ángulo como me lo dio el usuario, y luego le voy a concatenar el símbolo de... Ah, caray, ¿por qué no quiso? Ahora sí, bueno, el símbolo de los ángulos, de los grados, igual, y le vamos a poner aquí 167, es el... ¿Cómo que? Al 167, y luego aquí suma. ¿Ahí quedó? Ahí está. Así es que ya tenemos todo listo para probar. A ver, vamos a probar con este de 68 grados. Seno de 68. Ahí está, punto 9721. Si lo pueden revisar en la calculadora, a ver qué tanto se parece, si es lo mismo. Error. Sí, no, quería que revisaran en la calculadora si los demás decimales también eran. Hasta 4 sí lo tenemos. Pero los demás eran. ¿Sí? A ver, voy a calcular ahora. Voy a calcular ahora el que tengo acá, porque este está como muy exactito, ¿no? El que está acá. Dice ahí, ahorita lo checamos. Ahí dice, ángulo en grados, le voy a decir 35.4858, es lo que dice aquí, ¿verdad? Y dice que el seno es 0.5805. Si pueden revisarlo en la calculadora, a ver cuánto. Aquí ya son con muchos decimales, con 4 decimales el ángulo. A ver si da lo mismo que aquí. ¿Sí? Ándale, ya. Se fue. Acá no se fue. Bueno, voy a probarlo para ángulos conocidos. Por ejemplo, el seno de 30 grados es 0.5. El seno de 45 grados es 0.7071. El algoritmo, ahí está. Ahí está el algoritmo. Otro valor conocido del ángulo es el de 60 grados, es 0.866. Si quieren, checamos los errores. ¿Sí? Bueno, por lo pronto ya terminamos esto.